Buenas tardes, queridos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel G. Moreno. Continuando con nuestro curso de cálculo que hemos iniciado, hoy vamos a continuar con el tema de las derivadas, entendiendo lógicamente que el cálculo es una herramienta muy importante, fundamental para la ingeniería. Sabemos nosotros que el basamento de la ingeniería es la física y el lenguaje de la física es la matemática. Por consiguiente, el ingeniero, el científico, el investigador tiene que tener sólidos conocimientos de matemática, principalmente del cálculo diferencial o el cálculo infinitesimal. Nos acercamos por favor a la pizarra. Tenemos nosotros recordando los conceptos básicos del cálculo. Vamos a recordar unas otras derivadas. Tenemos la derivada respecto de x de una constante a es igual a 0. La derivada de una constante es igual a 0. Puede ser a, c, b. ¿Correcto? La derivada de la suma es la suma de sus derivadas. Derivada de b respecto de... La derivada de u más b respecto de x, donde u es una función que está en función a x y b es otra función. Eso es para ir cambiando un poco las variables y jugando con el cálculo diferencial. ¿Correcto? Entonces tenemos u' más b'. La derivada de la suma es la suma de sus derivados. También puede ser expresada en términos de u, de x, de b, de bx. ¿Correcto? La derivada respecto de x de a, u, a es la función y a es una constante. Va a ser a veces de u respecto de x. O lo que es lo mismo a u'. ¿Correcto? La derivada de dos funciones, u por b, derivada, cambiando un poco ya la nomenclatura de la derivación. La derivada de u por b derivado va a ser igual. La derivada de la primera función, u' multiplicado por la segunda función sin derivar, más la derivada de la primera función multiplicado por la derivada de la segunda. ¿Correcto? La derivada del cociente u sobre b son dos funciones. U es una función y b es otra función. La derivada de ese cociente va a ser la derivada del numerador multiplicado por la función sin derivar del denominador, menos la función del numerador sin derivar multiplicado por la derivada del denominador y dividido entre la función del denominador elevado al cuadrado, la famosísima expresión del cálculo diferencial. ¿Correcto? Ahora tenemos tres funciones u, v, w. La derivada de esas tres funciones va a ser la derivada de la primera multiplicada por las dos funciones sin derivar, más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función por la tercera función, más la primera función por la segunda función por la derivada de la tercera función. Fíjense que se va recorriendo la derivada. Aquí está en el primer término, aquí está en el segundo y acá está en el tercero. ¿Correcto? La derivada del logaritmo de base 10 de x va a ser igual al logaritmo de base 10 sobre logaritmo de base a, o puede ser base 10 de e dividido entre x, o lo que es lo mismo 1 sobre x logaritmo de a. La derivada de la secante va a ser secante por tangente. La derivada de la cosecante va a ser menos la cosecante por la cotangente. Son derivadas ya trigonométricas, ¿no? Nos entramos a las funciones arco. La derivada arcoseno, la derivada del arcoseno va a ser 1 sobre 1 menos x cuadrada. La derivada del arco coseno va a ser igual a menos 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. La derivada del arco tangente de x va a ser igual a 1 más x cuadrada. La derivada de los arcotangentes va a ser menos 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Correcto? Son derivadas conocidas, derivadas básicas del cálculo diferencial. La función arco, la derivada de la función arco seno, arco cosecante quiero decir, arco cosecante va a ser igual a menos 1 sobre la x por la raíz de x cuadrado menos 1. La derivada del arco cosecante de x va a ser igual a menos 1 sobre x raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Ahora nos vamos a las funciones hiperbólicas. El seno hiperbólico, la derivada del seno hiperbólico va a ser el coseno hiperbólico. La derivada del coseno hiperbólico de una variable x va a ser igual al seno hiperbólico de x.
la derivada de la tangente hiperbólica de x va a ser secante cuadrada de hiperbólica de x. La cotangente hiperbólica de x va a ser igual, la derivada va a ser a menos cosecante cuadrada de hiperbólica, lógicamente, ¿no? La derivada de la secante de x va a ser menos secante hiperbólica por tangente hiperbólica de x. La cosecante hiperbólica, su derivada va a ser menos cosecante de hiperbólica de x por cotangente de x. ¿Correcto? Ahora vemos, derivada de orden superior. ¿Qué quiere decir? Sabemos nosotros que cuando derivamos una función nos da otra función. Esa función se puede derivar y sería su segunda derivada. A esa función la podemos derivar n veces y eso se llama derivadas de orden superior. Si es f de x la función original, f de prima de x sería la primera derivada. Como sabemos que el resultado de la derivada es otra función, entonces la podemos derivar nuevamente. f2 de x, que sería su segunda derivada. f3 de x, f4 de x, en función a las veces que se pueda derivar la función ya derivada. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos la función f de x, x al cubo multiplicado por seno de x. Aquí tendríamos que aplicar el producto de dos funciones, x al cubo una función y el seno de x otra función. Entonces, que aplicando el producto, f' de x va a ser igual a la primera función derivada 3x cuadrado por el seno de x más la primera función sin derivada por la derivada de la segunda, que la derivada del seno es el coseno. Entonces sería la primera derivada. Si seguimos derivando, la derivada de primer orden, tenemos f2x derivando en segundo orden, va a ser 3x seno de x más 3x cuadrado coseno de x más 3x cuadrado coseno de x más x cubo menos seno de x. Si queremos derivar una tercera vez, derivamos esta función nuevamente y nos daría lo de abajo. Menos 3x cuadrado seno de x más x cubo coseno de x más 12 coseno de x más 6x cuadrado que multiplica menos seno de x más 6 seno de x más 6x coseno x. ¿Correcto? Y así, lógicamente, derivamos multitud de funciones que son, lógicamente, funciones derivables. Pero lo importante acá es entender el concepto de la derivada, que no hay que perder de vista. ¿Qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la recta que tangencia a un punto, a una función o a una curva. Eso es la derivada, eso no hay que olvidarse nunca, porque precisamente ese es el concepto fundamental de lo que es la derivada y lógicamente la importancia dentro de las matemáticas. Y vamos aquí a desarrollar un problema aplicando las derivadas. Un problema físico, dice así: un globo esférico es inflado con gas cualquiera a una razón de 80 metros cúbicos por minuto. Estamos introduciendo un caudal de gas o de aire de 80 metros cúbicos por minuto. Cuando el mismo alcanza un radio de 10 metros, cuando el mismo ha alcanzado un radio de 10 metros en el proceso de inflado, allá la velocidad con que se incrementa el radio. Quiero saber la velocidad, cómo se incrementa, cómo varía el radio respecto al tiempo, eso quiere decir, ¿correcto? Entonces partimos del concepto de volumen. El volumen de la esfera es 4/3 de pi radio cubo. Ese es el volumen de la esfera. Cuando derivo el volumen respecto al tiempo, entonces va a ser 4/3 de pi. Voy a derivar el radio respecto al tiempo, entonces va a ser, la derivada del radio respecto al tiempo va a ser 3 radio cuadrado de la variación del radio respecto del tiempo. De esta expresión de aquí despejamos ddr respecto a t, que va a ser precisamente la velocidad de crecimiento del radio respecto al tiempo, que lógicamente sería una velocidad, ¿no es verdad? Lo despejamos de esta expresión de aquí, que me queda la variación del radio respecto al tiempo, que es la velocidad de crecimiento del radio, va a ser la variación de la velocidad del volumen respecto al tiempo dividido entre 4pi radio cuadrado. Dijimos nosotros 80, un globo esférico es inflado a una razón de 80, entonces por cuestión de B de t va a ser 80. 4pi cuando alcanza 10 metros del radio, entonces por 10 sería el radio elevado al cuadrado. Eso me sale que la razón de variación del radio respecto al tiempo va a ser 0.064 metros por minuto. Se va incrementando el radio en función a 0.064 metros por minuto. ¿Correcto? Otro problema físico. Una escalera de longitud 15 metros se desliza
en el extremo superior sobre una pared vertical, alejándose de la misma horizontalmente a 2 metros por segundo de velocidad. ¿A qué velocidad estaría bajando su extremo superior en el instante en que su extremo inferior está a 5 metros? ¿Qué quiere decir? La escalera estaba aquí. La escalera empezó a moverse así, a una velocidad horizontal de 2 metros por segundo. Estamos hablando de X respecto de T. Al moverse la escalera así, está bajando la escalera. Queremos saber precisamente a qué velocidad está bajando cuando el extremo de la escalera se encuentra a 5 metros. Ese es el problema, ¿correcto? Entonces tenemos nosotros partiendo, sabemos nosotros que se forma un teorema de Pitágoras. La longitud de la escalera es 15, aquí tenemos la variable y y la variable x, entonces partimos de ahí. X cuadrado más y cuadrada igual a x cuadrada. Derivamos una derivación 2x derivada de x respecto de t más 2y derivada de y respecto de t igual a una constante igual a 0. ¿Correcto? Y despejamos para y, que es lo que queremos. ¿Cómo varía y respecto de t? Que va a ser la velocidad con la que baja la escalera cuando la escalera se está rehuyendo de manera horizontal. Entonces de y respecto de t va a ser menos, despejando de ahí va a ser menos x sobre y de x respecto de t, que es la velocidad horizontal, la velocidad con que la escalera se mueve. En este sentido se está moviendo a 2 metros por segundo, correcto, que es la velocidad en x, correcto. Pero sabemos nosotros que y va a ser igual del teorema de Pitágoras. Acá despejamos para y, va a ser l cuadrado menos x cuadrado, despejo y va a ser l cuadrado menos x cuadrado, y reemplazo aquí, reemplazo que en su equivalencia en y va a ser de y respecto de t, que va a ser la velocidad en y, menos x partido entre y. Pero y ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de l cuadrado menos x cuadrado, que multiplica de x respecto de t, que es la velocidad en x, que es esta de aquí, 2. Reemplazo valores, la velocidad con que la escalera baja verticalmente cuando se está rehuyendo va a ser igual a 5, a la distancia donde se encuentra 5, x partido entre la longitud de la escalera 15 menos 5 en x, que la variación del desplazamiento de la x respecto a t, ves la velocidad en x, entonces va a ser 2 metros. Eso me sale 0.707 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que la escalera se baja, la punta de la escalera empieza a bajar a una velocidad de 0.707 metros por segundo. ¿Correcto? Que son aplicaciones, fíjese, fundamentales del cálculo en la física. No solamente en la física, la matemática o el cálculo ha tenido un aporte muy importante, también lo tiene en el campo de la economía, en las curvas de oferta y demanda. Lo tiene en la química, a través de las famosas reacciones químicas, los tiene en la física nuclear, a través de la descomposición del átomo, y lógicamente la radiación electromagnética, etcétera, etcétera. Y todo lo que tenga que ver con problemas variacionales de las ciencias. Para nosotros los ingenieros, fundamental, lógicamente, repito, las matemáticas, porque es el basamento de la física. ¿Correcto? Entonces, todo ingeniero, todo científico tiene que tener sólidos conocimientos de matemáticas, principalmente si va a dedicarse al campo de la investigación. La herramienta fundamental del investigador es la matemática, como basamento, repito, de la ciencia física. Muchas gracias por su atención.